días. Hoy vamos a estar aprendiendo del Evangelio de Mateo, el capítulo 19, de los versículos 16 al 30. Así que si pueden ir alistando sus Biblias, mucho mejor. Démosle un minutico más e iniciamos. Bienvenidos a todas las personas que se están conectando. Mi nombre es Iván Bonilla. Nuevamente los voy a acompañar por acá. Recuerden que en el chat pueden ir dejando sus comentarios. Manuel Mancilla, muy buenos días. Alejandro, buenos días. Dios los bendiga. Bueno, yo creo que vamos orando. Vamos dándole inicio a este devocional de hoy del 25 de marzo del 2021. Oremos pues para iniciar este tiempo. Señora Noemí, muy buenos días. Dios le bendiga, bienvenida. Padre, estamos delante de ti, Señor Dios, en el nombre de Jesús, y queremos darte gracias, Señor, primeramente por un día más de vida, porque si hoy nos pudimos levantar, si hoy estamos acá, es porque tú, Señor Dios, si lo has querido, nos lo has concedido, nos has dado un día más de vida, Señor. También te agradecemos por la noche que pasó, por el descanso que tuvimos, Señor. Gracias por tu misericordia que se hace nueva día tras día, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos, Señor, como tu iglesia, como tu amada, para conocerte un poquito más, Señor, para dejarnos enseñar por ti, Padre, porque esta palabra es tuya, Señor. Tú eres el autor y el consumador de esto que está escrito. Así que te pedimos, como siempre, Señor, que seas tú dándonos la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, la revelación de esto que está acá, de esto que hoy vamos a conocer acerca de ti, Señor. Tal vez ya lo conozcamos y hoy nos lo refrescas, tal vez sea nuevo para nosotros, Señor. Como sea que seas tú teniendo misericordia, Señor, porque tienes que ser tú, con tu Espíritu Santo a través de nosotros, Señor. Yo te pido que me uses, Señor, en esta mañana, que me des ese conocimiento, esa sabiduría para dar a conocer tu nombre, para glorificar tu nombre, Señor Jesús. Que seas tú, tu Espíritu Santo hablando a través de mí y tu Espíritu Santo hablando a través de todas las personas, Señor Dios, que se conectan esta mañana y que lo van a ver también en diferido, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros, Padre Santo. Ayúdanos, que seas tú tomando el control de este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les contaba, para hoy tenemos Mateo capítulo 19, 16 al 30. Lo voy a leer en nueva versión internacional, que me pareció como más chévere la traducción. Aunque yo recomiendo que se lean las dos, en Reina Valera y en nueva versión internacional, pero por tiempo pues solo la vamos a leer en una. Y dice así: Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús: No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos, todos esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, qué difícil
para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían, en este caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijo o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Señora Noemí, Marina, buenos días. Bueno, este pasaje es muy bonito, nos enseña varias cosas. Eh, Empecemos por el comienzo. Dice que está el Señor Jesús, sí, está allí en un lugar. Y dice que un hombre, otras versiones dicen un joven, se acercó a Jesús. Esta misma porción está en el Evangelio de Marcos y está en el Evangelio de Lucas. Marcos nos añade dos cositas súper bonitas. Una de ellas es que, tres cositas. Esta persona, eh, llamémoslo este joven, se acercó al Señor Jesús de una manera apresurada. Y cuando llegó delante de Jesús, se arrodilló delante de él, ¿sí? Y le dijo, maestro. Hay otras versiones que dicen, maestro, bueno. Entonces, empezando, nosotros vemos que esta persona ve en Jesús algo importante. Em, para, para un judío, el hecho de arrodillarse delante de alguien da una connotación de respeto muy alta. ¿Sí? O sea, ellos no se arrodillan delante de cualquiera y creo que las personas hoy en día tampoco se arrodillan delante de cualquiera. ¿Sí? Cuando uno se arrodilla delante de alguien, lo que está diciendo con ese lenguaje corporal es como espero algo de ti, yo te respeto. Digamos lo que este hombre podía haber o reconocía que Jesús era alguien muy importante, de hecho lo llama maestro, ¿sí? O rabí en el idioma hebreo, creo que es hebreo. Entonces, esta persona se acerca a Jesús con ese conocimiento y se arrodilla delante de él. Yo asumo que este hombre daba por cierto, el llamarlo maestro, que Jesús era un hombre con conocimiento, quien le podía dar la respuesta que él estaba esperando, ¿sí? De lo que yo leí, pensé que este hombre ya tenía la respuesta, lo que quería era que le confirmaran la respuesta. Eso es una apreciación personal. El punto es que este hombre llega y se arrodilla. Se arrodilla delante del Señor Jesús y le dice, maestro. Y le hace una pregunta bien interesante. No sé si ustedes alguna vez han hecho esa pregunta. Se han hecho esa pregunta, a lo mejor le han hecho esa pregunta a Dios, ¿no? Y le dice, ¿qué de bueno tengo que hacer para tener vida eterna? Entonces, este hombre aparentemente busca la vida eterna y quiere saber qué es lo que hay que hacer. No sé si nosotros, ¿no? Si los que estamos aquí, pues todos somos cristianos o alguien nuevo llega, se ha preguntado, bueno, ¿y la vida eterna existe? ¿Quiero yo la vida eterna? ¿Qué tendría que hacer yo para tener esa vida eterna? Este hombre le coloca una connotación a la pregunta. De una vez le va diciendo qué de bueno. No le pregunto simplemente, bueno, ¿y qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Sino que él, por eso digo, él ya trae como un concepto de, pues obviamente, supongo lo que ha venido aprendiendo desde muy pequeño, ¿sí? Eh, sobre la vida eterna. O sea, para esta persona no era desconocida que existía la vida eterna. Se acerca a Jesús y le dice, ¿qué de bueno tengo que hacer yo para dar la vida eterna?
para tener vida eterna. Entonces el Señor Jesús le responde, ¿cómo es que le responde? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Solo hay uno bueno. En otras versiones dice, no hay ninguno bueno, sino solo Dios. Eso es una gran verdad. Solo hay uno bueno, sino que es Dios. Pero cuando le responde el Señor Jesús y le dice, ¿por qué me preguntas a mí? Ve al que es bueno. Él ya te dio él ya te dio unas directrices, él ya te dio una respuesta, ¿sí? Y esa respuesta la vamos a encontrar por allá en Éxodo, ¿sí? Y el Señor Jesús se las empieza a mencionar. Le dice, bueno, si usted quiere tener vida eterna, pues obedezca los mandamientos. Y el hombre le dice, bueno, listo, pero ¿cuáles mandamientos? Porque sabemos que al pueblo se les fue dado una larga lista de mandamientos, ¿sí? De preceptos y de órdenes. El Señor Jesús cita aquellos mandamientos que tienen que ver con el hombre, ¿sí? Con la interacción con el hombre. Y entonces el Señor Jesús le responde, obedezca estos mandamientos, ¿cuáles? Él dice, no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí hay algo que es bien importante. Muchas veces nosotros, cuando nos hacemos cristianos, ¿sí? Hay un concepto que si no se deja muy bien claro puede ser de tropiezo para nosotros, ¿sí? Y es esto acerca de los mandamientos. Hay personas que lo definen de una manera incorrecta y es que dicen la ley ya no, ¿sí? Esa ley era para los judíos, esa ley era para los israelitas, nosotros ya no tenemos que cumplir la ley y la menosprecian a tal punto que dicen así, la ley ya no. Si a uno como ser humano le dicen la ley ya no, uno da por cierto y dice, bueno, pues yo ya no tengo que cumplir nada, yo ya no tengo que, ni siquiera tengo que esforzarme por ser bueno. ¿Por qué? Porque digo bueno, porque este hombre le está preguntando, ¿qué de bueno tengo que hacer? El Señor Jesús está definiendo qué es lo bueno, o sea, qué es lo bueno en esta vida. ¿Qué es lo bueno? Pues obedecer a Dios, obedecer sus mandamientos. Entonces, vemos que el Señor Jesús está diciendo, usted debería cumplir los mandamientos para tener esa vida eterna. Gracias a Romanos nosotros vamos a darnos cuenta que no por cumplir esos mandamientos es que nosotros vamos a ser justificados. Y más adelante en este mismo capítulo vamos a ver que eso es imposible, ¿sí? Por eso dice, para los hombres esto es imposible, porque hasta ahora va la mitad de la respuesta, ¿sí? Va la mitad de la respuesta, pero es muy importante que nosotros hoy entendamos que los mandamientos son importantes, están vigentes y que debemos cumplirlos. De hecho, el Señor me ha inquietado sobre este tema y también acerca de los niños, porque nosotros tenemos algo que se llama conciencia, ¿sí? Y la conciencia es esa que nos dicta, esa que nos habla al oído, ¿sí? Como el angelito al lado derecho, esto está al revés, ya no sé cuál es la derecha. Esta es mi derecha. Y nos dice lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Y resulta que esa conciencia se alimenta. El ser humano nace, llamémoslo así, con una conciencia en blanco, ¿sí? Nace para aprender. Y entonces por eso Dios fue muy claro y específico también en los libros del Antiguo Testamento cuando le dice a los padres, a los hijos, oiga papás, usted tiene que enseñarles a sus hijos los mandamientos, ¿sí? Para que ellos aprendan a temerme a mí. De hecho, en Deuteronomio, cuando habla acerca del rey, dice que una de las características del rey, eso está en Deuteronomio 17, 18 al 20, una de las características del rey es que él debe coger este libro y leerlo todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que su corazón no se enantezca, para que aprenda a temer a Dios. Entonces con los niños, lo que les comentaba, es muy importante que ellos aprendan esto desde chiquiticos, porque al aprender esto, sus conciencias van a ser forjadas de una manera correcta. Si no pasa eso, si los niños desde pequeños no tienen una conciencia
conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, conforme a los mandamientos de Dios, en ellos se va a cumplir eso que está escrito, que dicen que a lo bueno van a llamar malo y a lo malo van a llamar bueno. Y es lo que está pasando. ¿Por qué? Pues porque muchos padres se están olvidando de esta parte, están menospreciando la ley, se quedaron, llamémoslo así, con lo que se llama gracia, no importa lo que hagas, Dios te perdona. Y eso para uno como ser humano es muy delicado. Nosotros debemos ser creados de una manera muy precisa. El Señor nos ha enseñado a través de su palabra que nosotros hemos de ser educados muy bien, ¿sí? O sea, que como el ejemplo de los padres, la palabra, todo lo que está allí escrito, por eso es tan puntual estas leyes. Aunque es verdad, si nosotros hoy en día tratáramos de cumplir todas estas leyes, pues definitivamente no. Aunque el Señor Jesús, cuando vino, nos dio el verdadero significado y es, como lo dice en el último, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? En eso creo que Romanos que también dice, en esta sola sentencia se resumen estos mandamientos y es ame a su prójimo como a sí mismo. Entonces ya esos mandamientos que estaban escritos por allá en Éxodo en dos piedras, ¿sí? Cuando los entendemos por medio del Señor Jesús, y como también está escrito en uno de los libros del Antiguo Testamento, dice que esos mandamientos, en uno de los profetas, van a ser escritos ¿dónde? En nuestro corazón. Y nos damos cuenta de ello cuando en nuestro diario vivir sentimos que estamos haciendo algo mal, o sea, que estamos desobedeciendo a Dios. Que dentro de una de esas 10 cosas resumidas estamos haciendo algo que no está bien, nuestro corazón nos dicta y nos dice, oh por Dios, estoy haciendo algo mal. En ese momento creo que nosotros podríamos decir, los mandamientos están escritos en nuestro corazón. Entonces creo que es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta con nuestros hijos, ¿sí? Educarlos, dándoles a conocer los mandamientos y dándoles ejemplo nosotros, obviamente, del esfuerzo por cumplirlos. Siguiendo con esto, dice el Señor Jesús, haz esto y tendrás vida eterna. Entonces el hombre dice, claro, claro que yo lo he hecho desde joven, desde muy pequeño, porque pues aparentemente es joven la persona que le está hablando y le dice, desde joven los estoy cumpliendo. Pues primero es un hombre no tan joven el que le está hablando al Señor Jesús y está hablando de que desde muy joven está cumpliendo estas cosas. Marcos nos da otro detallito y nos dice que se quedó mirándolo y que el Señor Jesús lo amó. Entonces también ahí tenemos otra razón por las cuales nosotros deberíamos esforzarnos. ¿Por qué? Porque cuando uno obedece a Dios, Dios nos ama. De hecho, en Juan dice eso, el Señor Jesús dice, quien guarda mis mandamientos, mi Padre lo amará. ¿Sí? Y de hecho yo, Jesús y mi Padre vendremos y haremos morada en él. Entonces vuelve a darnos esa relevancia, esa importancia acerca de lo que es el cumplir con los mandamientos. Buenos días, Susi, bienvenida. Entonces, eh, el Señor Jesús lo mira y personalmente hablando, sí, personalmente hablando, cuando yo conozco personas de este tipo que son así súper juiciosas, yo las admiro mucho porque yo no soy como ellos, más bien yo fui caspita o todavía tengo muchas cosas en las que debo trabajar en mí. Y yo a estas personas, y si yo ser humano, pues siento esa admiración y digo, wow, pues cuánto más Dios, ¿no? Que nos conoce desde lo profundo, en lo profundo y definitivamente nos ama cuando nosotros le obedecemos. Luego de esto, el Señor Jesús le dice, viejo, si usted quiere ser perfecto, ¿sí? En otras versiones dice, a usted le falta una cosita, ¿sí? O sea, bien, toma tu like, que hayas cumplido con los mandamientos, me parece muy bueno, ¿sí? Pero te hace falta una cosa. Quiero que cojas todas tus cosas, todas tus posesiones terrenales, que vayas y las vendas, que se las des a los pobres. Con eso vas a hacer tesoros en el cielo y ven, sígueme. Y entonces esta persona se desinfla, ¿sí? Creo que él llevaba como, "Ah, yo hice esto, voy a confirmar que esto que yo he hecho toda mi vida es lo que es. Y el Señor Jesús le dice, sí, está bien, pero es que te hace falta una cosa. Y el hombre cuando recibe esta respuesta se entristece mucho, ¿sí? Y
creo que lo entiendo. Pues porque imagínense, como cuando nosotros tenemos algo seguro y nos dicen, no, es que así no es, y nos hemos esforzado toda la vida por eso, y no, no es que así no es, pues uno se sentiría muy triste. Y la razón de la tristeza de este hombre, acá lo dice, es que tenía muchas cosas, muchas posesiones, muchas riquezas. Entonces el hombre, dijo, no, 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 no. Y se fue. O sea, ni siquiera se quedó diciendo, Señor, pero no, nada. Se fue. Y entonces el Señor Jesús, después de que este hombre se va, dice, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. De hecho, los mismos discípulos dijeron, ups, ¿cómo así? Esto es, esto es imposible. ¿Sí? O sea, en ese caso, y entonces, ¿sí? Y cuando uno lee esto, uno dice, pero Reina Valera ayuda en, en su traducción, ¿sí? Diciendo cuán difícil es al hombre que confía en las riquezas. Y es que ese es el problema, o sea, el problema no es que usted tenga riquezas, el problema no es que nosotros podamos tener bienes, ¿sí? Porque vemos en la misma Biblia que hay personas ricas, hablándolo de económicamente, que siguieron al Señor Jesús. El problema es que el primer mandamiento, o sea, miremos que primero el Señor Jesús le da a conocer los mandamientos que tienen que ver con el hombre. Y no le dice los primeros que tienen que ver con Dios de una forma literal, pero se lo dice de otra manera. Esto, venda todo y sígame. En otras palabras le está diciendo, ame al Señor su Dios con toda su alma, con todo su corazón, con todo su ser. No tenga dioses delante de usted, ni se arrodille delante de ellos. Y el problema de las riquezas es que para este hombre había un Dios delante de él. Un Dios delante del Dios en el que supuestamente él creía y eran sus riquezas. Yo he logrado entender que un Dios es algo en lo que nosotros depositamos nuestra confianza, ¿sí? En lo que depositamos nuestra vida. Entonces, nuestros dioses son a quien yo le pido, en el quien yo espero. O sea, este hombre lograba obtener, yo no sé si la salvación, yo no sé si algo que Dios Todopoderoso no le podía dar en las riquezas. Muchas veces uno confunde, es que yo estoy siendo bendecido y entonces Dios dame más, y cae uno como en ese juego en que es Dios quien me está enriqueciendo y yo empiezo a depositar es mi confianza en las riquezas y no verdaderamente en Dios. Entonces lo que yo veo en este hombre joven es que no estaba, no estaba cumpliendo esa primera parte. Para él su Dios no era su Dios, sino que estaba depositando su confianza en las riquezas. Y el Señor Jesús es claro. Dice que para las personas que tienen mucho es muy difícil, es muy difícil. Y esto cuando estaba leyendo esto me llevó a Apocalipsis, cuando estaba dando el mensaje a las iglesias y entendí como el por qué, porque es que dice en Apocalipsis 3:17, una iglesia dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Cuando una persona llega a pensar así, es que yo no tengo necesidad de ti, porque es que yo tengo lo que, yo tengo todo, sí, yo tengo techo, casa, carro, beca, pues de hecho en Apocalipsis después de eso dice, o sea, usted es pobre, un miserable, o sea, usted qué es lo que está diciendo, no, no, no invente, usted necesita de mí. Creo que por esa razón es que a los ricos les es tan difícil entrar al reino de los cielos, porque ellos creen que no tienen necesidad de nada, ¿sí? Porque realmente, vuelvo y digo, bajan su mirada a las riquezas y confían en ellas como si ellas fueran las que les van a dar, pues todo, aún en esa vida eterna. Entonces es algo que si Dios nos ha bendecido, porque si es verdad que si nosotros tenemos cositas es porque el Señor nos ha dado esa bendición, nos ha permitido tener esas cosas. No caigamos en el error de este hombre, no pongamos nuestra confianza en las riquezas, porque puede que hoy las tengamos, puede que mañana no. Y si eso sucede, nosotros, claro que nos vamos a sentir tristes, achicopalados, como decía mi abuelita. Pero eso no va a ser el fin para nosotros, no debería ser el fin, sino que debemos seguir adelante. El Señor pone y el Señor quita,
¿sí? Entonces nosotros no deberíamos tener esa confianza en las riquezas, porque se nos va a hacer muy difícil entrar al reino de los cielos. Y es curioso porque en Reina Valera dice si quiere ser perfectos. ¿Sí? Entonces yo veía y decía, ok, perfectos. ¿Dónde más dice Mateo acerca de ser perfectos? Eso está en Mateo 5 cuando dice ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto y está hablando acerca del amor a los demás. Entonces, esa perfección, ahora sí da la respuesta completa del Señor es, ok, sí, cumple los mandamientos, en otras palabras, ame a su prójimo y ame a Dios. Ahí estamos cumpliendo todo. Ama a Dios por encima de todas las cosas, ame a Dios con todo su ser y ame a su prójimo como usted mismo. Cuando uno logra esto, podríamos llamarnos perfectos, creería yo. Pero el Señor dice, realmente esto para el hombre es imposible por sí mismo, ¿sí? Yo le agregaría, o sea, el hombre, por más que intentara hacerlo, va a errar, va a fallar en alguna cosa. O sea, la perfección, llamémoslo así, es, según lo define, pues nosotros, es algo que no tiene error. Pero para nosotros los hombres esto es verdaderamente imposible. Pero para Dios no. Para Dios todo lo es posible y de hecho Dios lo hizo posible para nosotros lograr esa perfección a través del Señor Jesús. ¿Sí? Por medio de Jesús nosotros podemos amar a Dios con todo nuestro ser y podemos amar al prójimo. Porque cada vez que nosotros nos acercamos a esta palabra, pues estamos siendo redargullidos, ¿sí? La palabra es un espíritu. El Señor Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Entonces ese espíritu viene a nosotros, viene a nuestro ser, a nuestro espíritu, a lo que nosotros somos y nos ayuda. O sea, lo que yo les decía hace un momentico, cuando nosotros empezamos a sentirnos mal con algo que estamos haciendo que está en contra de la palabra de Dios, es porque ese espíritu ya está trabajando en nosotros o ya está morando en nosotros. Y eso nos va ayudando día tras día, tras día, tras día, para que nosotros vayamos siendo mejor si prestamos atención a eso que nos está hablando la palabra. Cada vez que nosotros nos acercamos a conocer al Señor Jesús, nos está hablando a la conciencia también, nos está diciendo muchachos, muchachas, ojo con esto, bien por esto, porque nosotros vemos acá que el Señor Jesús también aplaude lo que está haciendo, o sea, el esfuerzo nuestro no es en vano, y el Señor lo ve y se alegra y se agrada. Sí, él se agrada, por ejemplo, con este muchacho se agrada con cuando hace las cosas bien, ¿no? A veces, aquí anotaba, nosotros a veces lo que hacemos es criticar a las personas. Ay, es que esa persona cree que por llevar mercaditos, es que esa persona cree que porque es juicioso y porque se viste y porque hace y porque etcétera, etcétera, cree que va a ganar la vida eterna. Y lo criticamos y lo menospreciamos, ¿no? Porque esa persona tiene ese anhelo de tener vida eterna. Si esa persona se quedara solo con esto, como este joven rico, pues se va a desinflar, ¿no? También es el hecho. Porque por más que se esfuerce, por más bueno que sea, pues no lo lograría. Entonces, al contrario, si nosotros que se supone conocemos, no, pero es que no es solo el hecho de cumplir los mandamientos, sino es que tiene que creer en el Señor Jesús, seguirlo. Ah, ok, si usted lo sabe, pues puede ir donde esa persona y decirle, oiga, su merced, miren, es que no es solo esto, sino que le hace falta esta cosita. Entonces, ese debería ser nuestra predicación, esa debería ser nuestra idea de vida, no idea de vida, regla de vida, ¿sí? Nuestra misma vida para alcanzar esa vida eterna, porque yo creo que todos los que estamos acá o todos los que vamos a ver el devocional, deberíamos tener ese anhelo de tener vida eterna. Y deberíamos tener ese anhelo de hacer lo bueno, ¿sí? Y ya vimos que hacer lo bueno es obedecer a Dios. Con esto no solo estamos agradando a Dios, sino que estaríamos dando ejemplo a nuestros hijos, para los que tenemos hijos, y estaríamos siendo testimonio para las personas que apenas o que no creen en Dios, o que apenas se están acercando, y pueden ver en nosotros a alguien
o a personas diferentes. ¿Sí? Estas personas se comportan de una manera diferente y cuando uno hace lo contrario, lo que el Señor dice es que estas personas que están desobedeciéndome, por causa de ellos, están blasfemando mi nombre, o sea, están diciendo cosas que no son ciertas cuando ven al cristiano mal parado, llamémoslo así. Entonces el nombre de Jesús es blasfemado, el nombre de Dios es blasfemado. Claro, todos los seres humanos tenemos nuestras debilidades, todos los seres humanos vamos a embarrarla, la embarramos, pero el llamado que el Señor nos hace es, pues esforcémonos. Así lo dice también el Antiguo Testamento cuando van a ver algo. A Josué se lo dijo, le dijo, no, a José, o Josué le dijo, esfuércese, viejo, esfuércese, esfuércese y sea valiente, hágale, hágale para adelante, porque es algo que nosotros debemos hacer en nuestras vidas. Eh, Al final toca acerca de que hemos de dejar todas las cosas, ¿sí? Deje a su padre, a su madre, a su casa, a sus hijos, pero no está hablando literalmente porque también puede ser, ¿no? Que alguien dice, bueno, pues es que el Señor está diciendo, entonces aprovecho yo y ya estoy cansado de mi esposa y de mis hijos, entonces los dejo y me voy a hacer la obra a otra ciudad, a otro país. No, no está hablando acerca del abandono, sino que se desprenda de esas cosas, de que eso sea más importante que Jesús. ¿Sí? De que uno siempre pone una excusa por delante de Jesús para no hacer. Tampoco es el hecho entonces no voy a hacer nada. ¿Sí? Entonces, eh, cuando yo digo no voy a hacer nada, no voy a buscar el sustento. ¿Sí? Porque en alguna manera, hasta el mismo predicador busca su sustento. ¿Sí? Así sea haciendo el trabajo para Dios. El Señor dice que Dios, que el obrero es digno de su salario. Entonces, creo que cuando está hablando de estas cosas no es que usted abandone, no es que usted deje su casa tirada, a su esposa tirada, a sus hijos tirados, a su mamá, pues porque de hecho hay un mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, o sea, es todo lo contrario a lo que uno podría llegar a imaginar, entonces los dejo tirados. No, 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 es que deje que esas personas, que esas posesiones no sean más importantes que Dios, ¿sí? Y a veces uno no entiende esa palabra, esa frase, bueno, pero ¿qué es que no sea más importante? El punto es, y yo lo he logrado entender así, es que estas personas no impidan que yo siga al Señor Jesús, ¿sí? Que no se pongan delante de mí para que yo, junto con ellos, si Dios me da la posibilidad, junto con ellos, pues hagamos la obra, sigamos al Señor Jesús para tener esa vida eterna, ¿sí? Eso creo que es lo importante como lo decíamos, acerca de las riquezas, no poner nuestra confianza en estas cosas. Y si no lo hacemos, dice el Señor Jesús, que vamos a recibir 100 veces más con persecuciones, ¿sí? Porque no es que, bueno, entonces usted deje eso y ahora se va a llenar de plata. Hay gente que sí, pero creo que no es como el objetivo, porque entonces estaría amando yo la riqueza. Si yo sigo al Señor Jesús para llenarme de dinero, pues creo que no es el motivo correcto. Yo sigo a Jesús para tener vida eterna, como este joven. Dice que vamos a tener 100 meses más y es cierto, o sea, cuando uno hace parte de la iglesia, tiene hermanos, hermanas, madres, padres, casas donde uno puede llegar, personas como madres que se preocupan por uno, padres que se preocupan por uno, hermanos que se preocupan por uno, gente más chiquita que parecieran hijos de los cuales uno se preocupa por ellos, ¿sí? Entonces se refiere más a eso, en el cual que nosotros vamos a tener más sin que nosotros seamos los dueños en un papel de escritura, llamémoslo así. Y adicional a esto, nosotros vamos a obtener eso que queremos, que la vida eterna, que creo que es el objetivo de nuestra fe, por el cual nosotros creemos en el Señor Jesús. No queremos morir eternamente porque esa muerte eterna es horrible, es en el infierno, es dolorosa, nunca para, sino que al contrario, nosotros queremos es que la vida eterna, que tampoco para, pero que es gozo, que es para la eternidad y que es algo muy bueno para nosotros. De hecho, esa es la voluntad de Dios, que nosotros a través de Jesús podamos ser perdonados de nuestros pecados, salvarnos de irnos a esa muerte eterna y encontrar y en vez de eso nosotros recibamos la vida eterna, que tengamos
ese premio para nosotros. Y finalmente dice que habrá unos que se han esforzado mucho y estos serán los últimos. Está hablando acerca del pueblo de Israel y de los que creían que por medio de los mandamientos iban a tener vida eterna, que solo por medio de los mandamientos, ojo, porque hacen parte, de acuerdo a lo que hemos visto hoy hacen parte de eso que hay que hacer para tener vida eterna. Y otros nuevos, o sea, los que están llegando, nosotros somos más nuevos, por ejemplo, que ellos, estamos 2000 y punta años más adelante, y pues estaríamos como yendo delante de ellos hacia, hacia ese reino de los cielos. Creería que con esto, ¿qué? Sí, no tengo más. Con esto daríamos por visto este, esta parte del día de hoy. Yo espero que hayamos aprendido un poquito más, ¿sí? Que le demos la relevancia que tienen los mandamientos, la importancia que tiene cumplirlos, que pensemos en nuestros chiquitos, en nuestros hijos, en la generación que se está levantando, que necesitamos crearlos en amor y en amonestación del Señor, que estos mandamientos nos ayudan a temer a Dios, a respetarlo, porque también a veces confundimos temor con un significado que no es, no lo voy a explicar hoy, pero, pero es importante que nosotros tengamos ese respeto a Dios, que tengamos ese temor de Dios, que sepamos que si nosotros no obedecemos, pues no solo el Señor, lo dice el Señor Jesús, a quien temer, no solo puede acabar con nuestro cuerpo, sino coger nuestra alma y echarla al infierno. Entonces eso nos ayuda a tener ese temor, ese respeto y que no pongamos nuestra confianza en las cosas de acá, ni en las personas de acá. No estoy diciendo que ahora se vuelva desconfiado y que usted ya no confíe en nadie, porque nos pasa, sí, a veces le cogemos la palabra y la movemos como para nuestra conveniencia, para de pronto como este hombre, no, es que yo creo que es así, a ver si el Señor me responde bien a esto que yo creo que es, sino que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos dé sabiduría con esto que nosotros pues hemos visto el día de hoy para poder hacer las cosas buenas, ¿sí? Amar los unos a los otros, eh, cumplir esos mandamientos no por el miedo al palazo, sino porque si yo sé que si robo a alguien, pues estoy dañando a alguien, que si yo le miento a alguien, pues le estoy haciendo daño, todo tiene una consecuencia, toda mentira tiene una consecuencia, que si yo no honro a mis padres, no los estoy amando, o sea, lograr entender eso, ¿no? Que eso bueno que nosotros hacemos, lo hacemos porque nos nace, y si no nos nace, porque es necesario, y créanme que después de que usted lo empieza a hacer, le empiezan a hacer, su corazón empieza a ser moldeado, empieza a ser cambiado, porque el Señor empieza a ver la sinceridad de nuestro corazón. Y entonces, cuando nosotros le hagamos esa pregunta al Señor, bueno, ¿y qué de bueno tengo que hacer? Cuando ya podamos, ya hoy que podemos saber la respuesta, no sintamos esa tristeza como este rico que dijo, no, sino que digamos, bien, 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 nos alegramos porque definitivamente hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesús y porque vamos en la lucha diaria de tratar de tener un cumplimiento de estos mandamientos lo más que podamos. Ahora entramos en un tiempo de oración. Si quieren pueden ir colocando ahí en el chat sus peticiones. Lo primero que va a hacer es orar por lo que aprendimos el día de hoy y pueden colocarlas allí para que pues todos juntos como hermanos oremos a nuestro Padre que, como hoy lo vimos, para Dios todo es posible. A veces nosotros perdemos la esperanza y decimos, no, es que esto no se puede. Y en cierto modo está bien que uno diga, yo no puedo. Perder la esperanza en que yo lo puedo lograr y poner la esperanza en que Dios lo puede hacer. Entonces, conforme a la palabra, oremos. Padre, estamos delante de ti, Señor, y te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido estar delante tuyo y conocerte un poco más, Señor. Gracias porque nos has dicho que podemos confiar en ti, que deberíamos confiar en ti, porque tú eres ese Dios todopoderoso que todo lo hace posible, Señor. Gracias por tener misericordia de nosotros, Señor, que en este tiempo nosotros
podemos ver aún más que lo que estas personas de pronto podían estar viendo en ese momento. Porque hoy sabemos, Señor, que no solo, que no por medio de los mandamientos, porque no podemos, o no solo por medio de ellos podremos llegar a la vida eterna, sino que necesitamos amarte a ti con todo nuestro ser, es decir, creer en ti, confiar en ti. Gracias porque nos has dado esa vida eterna, Señor, a través tuyo, Señor Jesús, porque tú nos quitaste esa carga imposible que era para el hombre, que era cumplir toda la ley, que eso no se puede, Señor. Y tú nos aligeraste la carga, nos perdonaste, nos diste vida eterna, Señor. Así que, pues gracias por ello, Padre, gracias por tener misericordia. Y te pido, Señor, que estos mandamientos sean escritos en nuestro corazón, Señor. Que nosotros podamos, sin tener el papel allí, el policía allí, nosotros podamos comportarnos de una manera que te agrade, en la cual tú nos ames, Señor, porque realmente lo secreto es cuando nosotros somos totalmente sinceros, porque a veces frente a las demás personas aparentamos algo y mostramos algo que no somos. Eso se llama hipocresía, Señor. Así que ayúdanos a no ser hipócritas, Padre, sino ser rectos delante de ti en secreto y en público, Señor. Que seas tú ayudándonos. Yo sé que es difícil, de hecho es imposible lograrlo al 100%, pero sé que tú nos ayudas, Señor, y que nosotros, contigo morando en nosotros, podemos ir cada vez mejor llegando a esa altura de ese varón perfecto, porque tú, Señor Jesús, sí, en esta carne, sí, fuiste perfecto. Tú no cometiste un solo pecado, Señor. Y por eso eres el más grande, Señor. Por eso el Señor te amó y te dio ese reconocimiento y ahora estás sentado en el trono y eres nuestro Rey, Señor Jesús. Así que gracias por ello, Padre, y ayúdanos, 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 ayúdanos a lograr ser esa luz, a lograr ser esa luna que refleja tu luz, Señor, para que las personas a través nuestro te vean a ti, Señor Jesús, te vean a ti, Padre, te vean a ti que eres bueno, que nos amas, Señor. También te pido, Señor, que no nos dejemos ir por el brillo de la riqueza, Señor, y que nosotros logremos poner nuestra confianza en ella, Señor. No. Te pido que nos prosperes, claro, y que nos des todo lo necesario, Señor. Que nos des lo suficiente para que nosotros no nos olvidemos de ti y que pues no tengamos tampoco que tengamos que robar, dice la palabra, Señor. Entonces, prospéranos, ayúdanos en todas las cosas, danos lo necesario, Señor, y aún tal vez más para poder compartir con otros, Señor, poder vivir bien, poder estar en esta vida, pues sin esas preocupaciones de los afanes de este mundo, Señor. Danos sabiduría para poder hacer bien las cosas, para poder administrar bien nuestro tiempo, para poder hacer bien las cosas, Señor. Esa es la realidad, Padre Santo. También te pedimos por las familiares que han tenido COVID, Señor. He conocido personas cercanas que han muerto por esta enfermedad, personas que han sufrido y han padecido enormemente por esta enfermedad, Señor. Es horrible, pero tú eres Dios que lo hace todo posible. Y sé que escuchas en esta mañana este clamor, Señor. Y yo te pido por cada una de estas personas, Señor, por las que creen y por las que no creen que tienen esta enfermedad, para que las que crean, pues vean tu gloria, se aferren más a ti y se sientan amados, se sientan respaldados, Señor, de que tú estás con nosotros, Señor, y nos ayudas en todas estas cosas. Y para las que no creen, pues para que vean que tú tienes el poder. Yo sé que esto pasó, Dios, no por casualidad, ni porque te distrajiste, sino porque es obra tuya, Señor, porque a través de esto tú has movido millones de corazones hacia ti, Señor. Has arrodillado a millones de corazones delante de ti, Padre, porque desgraciadamente nosotros a veces solo vemos en la angustia y en el dolor que necesitamos de ti, porque a veces como este joven rico decimos, pues lo tenemos todo y no necesitamos nada. Error. Pero tú misericordioso no nos dejaste de pronto con ese corazón así, sino que a través de esta pandemia, esta enfermedad, has mostrado a millones de personas que necesitamos de ti, Padre Santo. Gracias por ello y te pido que sanes y que levantes a toda persona que está enferma, Señor, que no muera, sino que sea sanada en el nombre de Jesús y sea levantada y pueda dar ese testimonio
Te pedimos por Gisela Morelos y Diana Vázquez Diana, que están trabajando en Milán y están agotadas con crisis emocional por falta de personal. Wow, Dios, Señor, sí, tú aparejas todas las cosas, Padre Santo. Así que por estas dos personas las ponemos delante de ti para que seas tú aparejando todas las cosas, Señor. El trabajo a veces agobia cuando es en extremo. Entonces, ayuda a que tenga las personas que necesitan, Señor. Apareja todas las cosas. Tú sabes de que tenemos necesidad antes de que nosotros abramos nuestra boca. Sin embargo, tú quieres que nosotros te clamemos, que entendamos que dependemos de ti, que nuestra confianza está en ti. Hoy lo vimos, Señor. Hoy pudimos ver que quieres que nosotros confiemos en ti para que tú seas quien nos provee de sí, quien nos provee de todas las cosas, Señor. Así que ayúdanos a tener esa confianza en ti, Señor, que en nada ni en nadie vamos a encontrar eso que tú nos puedes dar, esa vida eterna. Sí, es verdad, tú también obras a través de los seres humanos y envías personas para reconfortarnos, Señor, para darnos esa palabra de aliento. Envías a esa persona, pones en el corazón de alguien para que nos des empleo, pones en el corazón de estas personas, por ejemplo, que vayan donde estas personas por las que estamos orando y les ayuden. Tú usas tu poder sobre cada uno de nosotros, tu iglesia, tu creación, también para actuar en bien de nosotros, Señor. Entonces, ayúdanos, Padre, ayúdanos porque pues necesitamos de ti, Señor. Te pedimos por la conversión de Antonio, que es esposo de Susi Moleros. Claro, pa, es, es tan importante para nosotros, Señor, el convertirnos a ti, Padre Santo y Señor Jesús. Y tú usas, como decía, este mundo, Señor, para lograr que nosotros por lo menos podamos verte, Dios. Yo sé que la decisión la tomamos cada uno de nosotros, Señor. Yo sé que la decisión de creer en ti la tomamos nosotros, mas todos sabemos que tú has obrado en nuestras vidas de una u otra manera. Cada uno de nosotros tiene una historia. Siempre va a ser una bonita historia porque si hemos llegado a creer en ti, no importa el problema, no importa lo duro, no importa. Es como tú mismo lo dices, cuando la mujer va a tener al bebé, le duele y tiene dolores y no la pasa chévere. Pero cuando tiene al chiquitín, todo eso se olvida y se alegra, se goza, porque ha nacido una nueva persona en este mundo a la que se ama. Así que cada uno de nosotros tiene una historia, Señor, y sin importar la que haya sido, si hemos llegado a creer en ti, tiene un final feliz si nos mantenemos. Así que ayuda a esta persona, Señor, para que pueda creer al Señor Antonio, Señor. Pon en su corazón, Dios, pon situaciones, que su esposa sea ejemplo para que su vida pueda también atraer a su esposo. Ayúdanos a ser sabios, Dios, para que podamos actuar de una manera correcta, porque muchas veces nuestro propio actuar aleja a nuestros propios familiares, a nuestros esposos y esposas, hijos. Así que ayúdanos, Señor, ayúdanos a actuar de una manera sabia, para que estas personas vean en nosotros y puedan creer de una manera más sencilla, que nosotros no le demos em, el comercial de YouTube, para que no le demos cabida a Satanás y aproveche estos errores para mostrar lo que no es a los demás, Señor. Em, por Macy Montenegro, para que sus pulmones sean restaurados y respondan al tratamiento, Señor. Sí, Padre. Eh, yo siempre he creído que más allá de la medicina está tu palabra. Mas, sin embargo, creo que por nuestra, no sé si se llamarlo falta de fe, acudimos, o por la inmediatez, no sé, Dios, la verdad no tengo la respuesta. Pero pues a la final tú también has hecho nos has dado esta sabiduría a los médicos, a la gente que hace las medicinas, pues para también ser sanados, Señor.
Y si hemos puesto la fe en ello y que tú obras a través de esto, pues obra, Señor. Obra a través de estos doctores y a través de estas medicinas para que estas personas sean sanadas. Pero te pido que ojalá nosotros creamos de inmediato sea en tu palabra, Señor, y podamos tener la suficiente fe para ser sanados solo con declarar sanidad en el nombre de Jesús. Ayúdanos en eso, Padre Santo. Ayúdanos en eso. Levanta obreros fieles que tengan temor de ti, que la inseguridad de cada persona se vaya, Señor. Que la iglesia cumpla su propósito que es reflejarte, que es ser luz, que es darte a conocer donde sea que estemos. Ese debería ser el propósito de la iglesia, llevar a otras personas a esa luz para que tengan vida eterna, Señor. Así que ayúdanos, ayúdanos, porque esa es nuestra labor, esa carga que es ligera y que nos has encomendado y que junto a ti, Señor, podemos llevarla, porque tú eres ese que va al lado nuestro, hombro a hombro, en la lucha diaria, Señor, porque tú te rebajaste a semejanza nuestra y podemos saber que tú conociste este mundo, Dios, la debilidad en carne propia, Señor, la viviste. Sabes, conoces, Dios, cuál es nuestra condición como seres humanos. Y por eso tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros. Así que ayúdanos, Dios, ayúdanos a ser esa iglesia que tú anhelas, esa iglesia que te da a conocer, esa iglesia que da ese fruto para vida eterna, Señor. Y por la señora Olga Lucía, Padre, que está pasando por una prueba en su hogar y cuando el hogar es tocado, nuestra vida emocional es tocada. Así que pues Señor, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a confiar en ti. Creo que esa es la enseñanza del día de hoy, es que confiemos en ti, Señor. Que por eso obedecemos, porque confiamos en ti. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, para que nuestra alma tenga ese descanso, porque al confiar en ti es que sabemos que estamos agarrados de esa verdad, de esa ancla que es que no la mueve nadie, porque es todopoderoso. Que con esa ancla tenemos aseguradas la vida eterna. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a confiar en tu palabra, Padre Santo. Por la familia Cutis, para que vean tu gloria, Señor. Tú manifiestas tu gloria a través de diferentes señales y prodigios, a través de la palabra, para que vean y sean salvos, Dios, para que crean en ti, para que crean en ti. em, y que puedan tener esa libertad, Dios, que puedan tener ese gozo de haber recibido la vida eterna, Señor, que viene por medio de ti. Realmente pedimos por todos aquellos que están siendo atormentados, Dios, por diferentes espíritus inmundos, Señor, porque sabemos que existen y porque sabemos que enferman y porque sabemos que atormentan, Señor. Sé que no todo lo que pasa son demonios, pero sé que sí hay cosas que pasan a causa de ellos, Señor. Así que en el nombre de Jesús te pedimos que, que seas tú respaldando nuestro clamor, que seas tú echando fuera todo espíritu inmundo de las personas que están siendo atormentadas, Señor. Sabemos que no tienen que estar presentes, sabemos que con esta oración tú puedes obrar, Dios, porque creemos en que tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Tú sabes qué persona tiene un espíritu inmundo dentro, Dios. Así que obra y límpialo, Señor, que todo espíritu inmundo salga de estas personas que están siendo atormentadas. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios, ayúdanos, ayúdanos. Por la señora Gisela Betancourt, Dios, que sea fortalecida, Dios, en todas sus áreas, Padre. Que, que, que seas tú obrando, Señor. Que seas tú teniendo misericordia, restaurando hogares, Dios, donde permitieron que entrara el enemigo y destruyera, minara y se separaran, o que estén a punto de separarse, o que tengan problemas. Dios, que confíen en ti, Señor. Esa es la meta, ese es lo que debe hacer, Señor, para que seas tú restaurando cualquier situación. Es que hemos de confiar en ti. Todas las partes que hagan, todas las partes de una familia, Señor, para que sean unidas en tu nombre. Porque tú unes, por medio de tu nombre, por medio de tu palabra, tú unes, Dios. Es impresionante, pero es así. Y por eso decía, entiendo cuando los hombres se admiran y decían, no, pero es que no se puede. Claro que nosotros no podemos por nosotros solos, Señor. El intento del hombre es inútil,
Por más que se esfuerce, va a encontrar un bache y se va a desbaratar todo, Señor. Pero cuando tú estás presente, cuando tenemos la confianza puesta en ti, Señor, entonces se hace posible. Y tú sabiendo de nuestra debilidad y conociendo que no lo podríamos lograr, pues nos diste tu palabra, tus mandamientos, tu Hijo Jesús, la vida eterna, tu Espíritu Santo, ángeles que nos sirven. Todo esto nos lo diste para que nosotros podamos lograrlo, Señor, para que los hogares puedan ser fortalecidos, se puedan mantener, Señor, para que nosotros podamos tener una vida santa, correcta. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Solos no podemos, Padre, sabemos que solos no podemos, pero por medio de ti, Padre Santo, lo podemos hacer, Señor. Y sé que todos los que estamos acá hemos podido vivir eso. Hemos visto las dos caras de la moneda, Señor. Tratarlo de hacer por nosotros solos y también ver tu gloria manifestada en nosotros, dándonos ese perdón, ese amor, esa guía, esa corrección, esa ayuda. Todo, Dios, todo lo que viene de ti, Padre. En verdad, gracias porque somos muy afortunados. El hecho de que hoy estemos acá, Dios, es grande fortuna para nosotros porque le estamos clamando a ese Dios vivo, al que escucha, al que tiene misericordia, al que se duele, al que ama cuando ve. Gracias por ello, Señor, y te pido que este clamor, que este tiempo haya sido de tu agrado, Señor. Te pido que esta palabra no sea llevada por el viento, eh, sino que seas tú, Señor, hablándonos, ayudándonos cuando meditemos en esto, Señor, ayudándonos a que día a día, Dios, queramos agradarte para que nos ames, Señor, que seas tú dando la provisión, guardando a nuestros hijos, para que ellos también te sigan, Señor, para que ellos se conviertan a ti, Señor, si no están conversos y si están allí en el camino, pues Padre, que seas tú también fortaleciéndonos y ayúdanos a ser ejemplo, Dios, porque muchas veces nosotros pedimos y no somos ejemplo, pedimos para que nuestros hijos crean y nosotros no creemos, pedimos para que nuestros hijos se comporten de cierta manera y nosotros hacemos lo contrario, entonces creo que la petición es conjunta, tanto nosotros por nuestros hijos, para que ellos puedan ver en nosotros, Señor, ese evangelio, esa luz reflejada, Dios, y también eso los lleve, porque los días son duros, son difíciles, son, son muy complejos, pero tú estás por encima de eso. Tú viste que los tropiezos son necesarios, pero tú estás por encima de ellos, porque es tu luz, porque es tu verdad y porque es tu palabra, Señor. Em, bueno, ya son las 6. Quiero agradecerles a todos por estar acompañándonos. Espero que hayamos reflexionado sobre esto, lo que pues Mateo nos comparte el día de hoy, y que con nuevas fuerzas podamos seguirnos esforzando por cumplir esos mandamientos, por hacer lo bueno para Dios, por agradarle a Él, que es útil, que es muy útil, que tiene su fruto, y por depositar toda la confianza en Él, que no confiemos en otras cosas para vida eterna, sino que solo Dios es aquel que nos puede dar eso. Muchísimas gracias y nada, el Señor les guarde y terminamos orando como el mismo Dios nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación y líbranos del mal, porque sabemos que tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria, y esto por todos los siglos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y hasta luego.